Vamos a comenzar y la primera exposición que nosotros llegamos en el estudio anterior, no sé si se puede ver. ¿Se logra ver? Vamos a ver qué pasó. Ya. Me imagino que ahí. ¿Corre? ¿Corre la lámina? No. Vamos de nuevo con la tecnología esta. Guardar el cambio. Pero siguen viendo, ¿cierto? Ya. Vamos a abrir de nuevo la página. Una cosa que puedan visualizarlo y viendo. Vamos a ver si corre o no la lámina. Sí, lo pueden ver, ¿cierto? Ya, va corriendo. Se queda pegado la lámina. Ya, ahí estamos. Sí, pero sigue girando. Ya, ¿cómo se ve ahora? Súper, ¿cierto? Ya. Recordamos y pidiéndole disculpas por la falla. Estamos estudiando el tema de la santificación. Un judío, en este caso, cuando tú le presentes a Cristo como tu Salvador, y que lo que está expresando, en este caso el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, que nosotros ya hemos sido santificados por medio de Cristo Jesús, el judío en este caso está presentando problemas. Esto es lo que hay. Esto es lo que es la santificación para ellos. La santificación para ellos es el día más glorioso, que es el día de la expiación. Pero obviamente nosotros, en el estudio anterior, vemos de que no parte por el hombre, sino que parte por Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 21, nuestro Dios soberano le enseña al pueblo, en este caso a los primeros hombres, cómo tienen que acercarse a él. Génesis 3:21 dice así la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Para que ocurriese eso, unos animales tuvieron que morir. Pero nosotros sabemos de que, ¿qué es lo que le pasó a los primeros hombres? Sintieron vergüenza. Ellos sintieron vergüenza al estar en la presencia de Dios. Eso es lo que causa el pecado. El pecado en el hombre nos da una situación de vulnerabilidad. Nos sentimos avergonzados de ciertas cosas. Avergonzado el hombre que roba e inclusive avergonzado el hombre que miente. Entonces estas personas, Dios parte obviamente con un regalo. ¿Cuál es el regalo? Que Él cubrió esa vergüenza. Pero parte por Dios. Después, posteriormente, en Génesis 4, estos hombres, Adán y Eva, transmiten lo que ocurrió en Génesis 3:21. Se lo transmiten a sus hijos. Génesis 4:4 dice así la palabra del Señor: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta cómo repiten la escena?
Entonces, el tema de la santificación, para que nosotros vamos entendiendo, tiene que ser por derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué quiere decir? Que alguien tiene que morir por nosotros. Alguien tiene que morir por nosotros. Vamos a ver cómo se transmite esto también en Génesis 8. Génesis 8, capítulo 20 al 21. Pero ahora estamos viendo esta lámina con la línea de Noé. Noé no es descendiente de Caín, es descendiente del tercer hijo de Adán y Eva. Y él, por sucesión, le enseñan, sus padres en este caso, y los padres de sus padres, que de esta forma él tiene que agradar a Dios. Esto se llama la expiación. Esto es la expiación. Se va transmitiendo. Pero aquí pasa una situación muy singular. El mundo había quedado devastado. Solamente libraron 8 personas y era de la familia de Noé. La descendencia de Caín quedó completamente borrada de la faz de la tierra. Y este hombre empieza a realizar holocaustos. Mire, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Noé? Él estaba santificando a su descendencia. Estaba logrando no solamente su descendencia, sino que tratar de que el mundo entero fuese perdonado por la ira de Dios. Y mire en el versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. La ofrenda de la expiación cubrió el pecado. Ya no hay pecado para el hombre en esta oportunidad, e inclusive Dios hace un pacto de la humanidad. Vamos a ver que se repite de nuevo esta figura, pero en Génesis 15. En Génesis 15, versículos 7 al 10. Y esta es la historia de este hombre, Abraham. Este hombre le toca salir de Ur de los Caldeos. Y mire, siendo él un gentil, siendo un hombre muy anciano, siendo que él estaba muy tranquilo viviendo en su ciudad. Acuérdense que Ur de los Caldeos era una ciudad pagana. Y él también era un idólatra. Él no había conocido nunca a Jehová de los ejércitos. Pero él estaba obviamente en su ciudad, muy tranquilo. Y dice en el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad. Para darte heredad. Voy a silenciar un micrófono que está abierto. Un micrófono que está abierto. Voy a silenciar. De esta tierra, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dice, y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó y todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Dios viene con un ofrecimiento con este hombre y le quiere dar una heredad, pero no es una de aquí en la tierra, sino que en los cielos. Recordemos de que Abraham era rico. Entonces, a él no necesitaba más tener más tierra. Aparte que iba a tener una descendencia. Ahí este hombre aprendió cómo tenía que acercarse a Dios. ¿Por qué estamos dando este desarrollo?
porque así lo entienden los judíos. Los judíos entienden que de esa manera tienen que acercarse a Dios con un sacrificio y se tiene que guardar la ley de Dios. Acuérdense que ellos también tienen la Biblia. Ellos también usan la Biblia igual que nosotros. Entonces, ellos mantienen esta figura. Ahora bien, esto viene siendo una sombra. ¿Una sombra de qué? De lo que se va a venir. Por eso la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué estos animales? ¿Por qué animales y no solamente animales, sino que son escogidos por el Señor mismo? No son algo que se le haya inventado al hombre, es decir, voy a sacrificar este animal para ver si me agrada al Señor. No, son animales de uso doméstico. Entonces quiere decir que Abraham tenía a mano estos animales porque lo que destacamos nosotros, que él sabía inclusive la edad de los animales. ¿Cómo podía saber él la edad? A no ser de que sean suyos, ¿cierto? De esa manera. Entonces, este sacrificio sale de Abraham, ¿cierto? Sale de Abraham, de, de, su, de sus animales. Entonces entiendo de que Abraham también los vio crecer a estos animales. Y esta es una figura obviamente de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a hacer en la cruz. Obviamente, estos animales son los sustitutos porque estos animales son domésticos, son prácticamente inofensivos y no van a hacerle daño a la humanidad. Ahora bien, ahora vamos a saltar a Levítico capítulo 1. No sé si logré pasarla. Levítico capítulo 1, versículo 1, y esto está a otro nivel. Aquí ya salimos de Génesis, y acá pasa algo espectacular. El mismo Dios asciende a esta tierra envuelto de fuego y de humo y se posa en el monte Sinaí. Él trae un ofrecimiento, trae sus leyes, su mente, y no solamente eso, sino que todo el mundo tembló, la gente vio a su creador, y ahora lo que había ocurrido en Génesis, cuando alguien dice que ellos seguían a un Dios invisible, ahora ellos están delante de su Dios. Dios los llama a ellos. En el versículo 1 dice que Dios llamó a Moisés y nos llama a nosotros también el Señor con un acto de, siempre va a ser algo sobrenatural. Una persona que es llamada siempre va a ser con algo que uno no tiene comprensión. La mayoría de las personas que han sido llamadas, tocadas por Dios para que ellos sean receptivos al Evangelio, siempre te van a contar de que hay algo que no se puede explicar. En este caso estamos en Levítico y ahora el Dios trascendental, el Dios del universo, quiere tomar contacto y ahora Él los va a enseñar cómo un hombre se tiene que acercar a Él. Hombre y mujer, se mantiene este principio. Acuérdense que la palabra de Dios se mantiene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y nosotros no tenemos que sacar ninguna tilde. Entonces, cuando hablamos de santificación, cuando yo hablo de redención, o cuando el autor de los Hebreos está diciendo en el versículo 11 del capítulo 2, que nosotros somos santificados por Cristo Jesús, acá, por obligación, tienes que aprender y estudiar qué es la santificación. En Levítico 6, 8, 13, nuestro Dios hace un sistema de santidad. Inclusive los sacerdotes en este caso tienen que vestir de una vestidura de lino, vestir a calzoncillo inclusive porque no podían mostrar su desnudez, y ellos tenían que darse cuenta que desde la cabeza a los pies ellos tenían que cambiar completamente. Y en el versículo final, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará.
Estamos hablando de que es un holocausto continuo. Esto es un holocausto continuo. ¿Por qué? Porque cuando se liberaron los israelitas, en este caso cuando se libera el pueblo hebreo, algunos dicen que eran más o menos como 1 millón de personas. Otros dicen que eran 2 millones. Entonces, estas personas tenían que ofrecer sus sacrificios en forma prácticamente diarias. Estamos viendo un grupo de sacerdotes escogidos de la tribu de Leví, donde ellos tienen que recibir estas ofrendas de perdón de pecado. Ojo, esto es muy importante. Muy importante. Nos podemos confundir de que, por ejemplo, si yo mataba a un hombre, iba con una cabra, ¿cierto? O iba con un becerro y me hacían una expiación, no. Ese hombre merecía la muerte, tenía una pena de muerte. Una persona que cometía adulterio, llevaba su ofrenda, le decía al sacerdote, he adulterado. No, ese hombre y la otra persona que adulteraba debía morir. Inclusive los hijos contumaz, que se llaman, los hijos contumaz, también merecían morir, los hijos desobedientes. Entonces, ¿para qué servía esto? Antes de que a mí se me trazase por la mente, o por ejemplo, viera algo o codiciase algo, yo tenía que ir a hablar con el sacerdote y decir que se me había pasado esa mente, ese pensamiento de cometer un pecado. Antes de cometerlo, yo tenía que presentar mis ofrendas. Entonces, imaginémoslo 1 millón de personas que están craneando, porque no solamente eran buenas personas, no. Habían homicidas, habían violadores, habían alcohólicos, habían drogadictos. Estamos hablando que vienen de Egipto, y en Egipto se veía todo eso. Entonces, estas personas, ¿qué es lo que tuvieron que aprender? Lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo en Hebreos 2:11, santidad, santificación. Después que ellos presentaban las ofrendas, en Levítico 9, versículo 24, pasa algo, pero sobrenatural. Dios se proporciona del fuego. Dice el Levítico 9, 24, de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto, la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó en rostro tierra. Vimos esta imagen, ¿cierto? Que puede ser una figura. Estamos viendo que nosotros estamos ahí y se está incendiando esto. Imagínate tú ahí en una carpa, dijimos, ¿cierto? Y ver ahí mismo la presencia de Dios. ¿Qué es lo que empieza a desarrollar una persona? El temor, ¿cierto? El temor de la admiración de un Dios vivo. Ahí estaba. Y no solamente eso, sino que está habitando en un pueblo que son pecadores. Pecadores. Y este viejo tabernáculo a nosotros nos puede enseñar a cómo entender de cómo podemos llegar al reino de Dios. Porque sin derramamiento de pecado no hay perdón. Alguien tiene que morir por ti. Y no se trata obviamente de tus fuerzas. Pero lamentablemente, a pesar de que tenían todas esas visiones, por más de 40 años el pueblo de Israel tuvo que caminar en el desierto. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos venían de Egipto y ellos no habían abandonado su idolatría. Estamos hablando que estas personas sí aceptan a Jehová, pero no necesariamente lo tenían que obedecer. Estaban con sus vicios, con sus placeres. Y obviamente ellos cargaban sus ídolos, que obviamente algunos eran abominables. ¿Por qué? Porque exigían la muerte de hombres. Y eso es abominación. Homicidas, ladrones, y ahí estaban ultra camuflados en el viaje que iban haciendo. Y obviamente todos esos pecados que nosotros estamos hablando y mucho más de la conducta de nosotros, eso atenta directamente a la soberanía de Dios, porque Él es santo.
y él no va a habitar en nada inmundo. Obviamente hablamos de que los egipcios inclusive tenían mucho más educación que ellos. Estamos hablando de que la única persona que pudo haberle entregado algún tipo de educación era Moisés. Moisés había sido criado, ¿cierto?, en casa de Faraón, inclusive como casi un príncipe. Él tuvo también la destreza de escribir los 5 libros del Pentateuco. Él escribió el Génesis y el libro que estamos estudiando nosotros, que es el Levítico. Entonces él ya venía con una cultura un poco más rica que las demás personas y todo va encajando conforme a la provisión de Dios. Por algo Moisés tuvo que desarrollarse de esa forma. Ahora ellos tienen que ir a la tierra prometida. Este hombre fue probado hasta lo máximo. Y obviamente tuvo que soportar a este pueblo que estaba lleno de murmuraciones. Al menor descuido de Moisés cuando va a recibir los mandamientos, adivinen lo que hicieron, se fueron al mundo. Esto es cuando una persona cree en Dios, ¿sí?, con todo su corazón, pero las adversidades de la vida te genera a irte a otro lugar. Abandona al Dios único verdadero. Acá vemos obviamente que ellos no temblaron, a pesar de toda la escena que nosotros hemos visto del tabernáculo, y vimos cómo, obviamente cómo recibieron las leyes y un sinfín de cosas. Ellos hicieron el becerro de oro. No necesariamente hay que adorar una imagen para que nosotros ofendamos al Dios del cielo. Con solamente tu actitud, en este caso pecadora, estás automáticamente atentando contra su imagen. Por eso nosotros necesitamos entender lo que está diciendo el autor de los Hebreos, que con Cristo estamos completamente seguros, cubiertos de todo eso. Los conflictos obviamente se generaban. Estas personas, acuérdense que no habían cambiado, no eran libres del todo, no habían liberado su corazón. Ellos todavía estaban con un corazón muy rebelde, habían aprendido muy malos modales en Egipto. Ellos inclusive más lograron colmarle la paciencia a Moisés, que donde él estaba ya completamente exhausto y le costó la entrada a Canaán. Moisés no entró con ellos, entró Josué. Ahora, es una figura, en cambio, de que nuestro Señor Jesucristo es muy paciente. Para eso Él tuvo que venir a este mundo en este cuerpo, y eso es lo que nos está diciendo el pastor de esta carta. Y aquí lo detenemos. Aquí está ya edificado el tabernáculo. Podemos mirar, siento que la gente está alrededor. Voy a hacer un zoom. Ahí está la gente alrededor, la gente, lo que les recordamos de que todos están ya preparados para entregar su ofrenda, porque ellos ya no dan más con sus pecados. Algunos son mentirosos, otros son a lo mejor charlatanes, murmuradores, pero ahí están ahí, todos están ahí. Nadie puede decir que está libre de pecado, entonces ellos tenían que hacer. Acá está el grupo de sacerdotes del linaje de Aarón, los levitas en este caso, que están preparados para atender las necesidades de la gente también, y el sumo sacerdote. Y aquí está la presencia de Dios. Mire qué maravilloso. Pero hay que entrar por ahí, hay que entrar por la puerta. Entonces los sacerdotes dicen, ¿quién se atreve? ¿Quién va a dar el primer paso de identificarse como un pecador? Y el trabajo era arduo. El trabajo, y por eso se requería que el holocausto estuviese encendido día y noche, un holocausto continuo que tenía que quemarse completo. Ojo, que el animal no se entregaba. Cuando el animal era sacrificado por expiación, el animal se quemaba completo y la sangre del animal era vertido aquí en el lugar del altar de bronce. Ahora vimos la gente, ¿cierto? Y el orden es espectacular, ¿cierto? Todas las personas ya estaban ahí preparadas para ser atendidas, y los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban muy ocupados día tras día, no tenían seguramente tiempo, y obviamente tenían que ellos estar en una forma santa y alejarse obviamente del mundo, porque el sacerdote aquí no podía irse a la tienda de allá a robar y cualquier cosa,
porque después tenía que presentarse, con qué cara se iba a presentar, ¿cierto? Tenían que ser santos. Y esta es la figura maravillosa que nosotros tenemos, de que después de que ellos recibían la ofrenda del pueblo por la expiación de sus pecados, ellos tenían que lavarse. Pero esto no es un tema obviamente de higiénico por la sangre, sino que este era una enseñanza de las personas que se les enseñaba en Levítico, porque estaban en un lugar santo. Y ellos, para tener parte con Dios, tenían que irse a la pileta de bronce o la fuente de bronce, que le llaman también, y era un símbolo de santidad, obviamente, después de recibir esas víctimas. Tenían que limpiarse de toda esa maldad que posiblemente, tal vez, ellos tenían que escuchar las cosas que le decían estas personas, obviamente, y para ellos era muy, muy, muy fuerte. Entonces, este era un símbolo donde ellos se lavaban de algunas cosas de que a lo mejor le quedaba en su mente. ¿Por qué? Porque después tenían que entrar al lugar santo. Estos hombres tenían que llegar al lugar santo y tenían que lavarse la cabeza, las manos y los pies. Ahora nosotros vamos a aprender lo que es el lavamiento de los cristianos. Sí, porque los lavamientos, los cristianos también tienen que lavarse. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Voy a tratar de ver si puedo hacer esto para arreglar un poco a los que no tengan Biblia. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11. Voy a hacerlo muy lento para que pueda ver. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase por este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. La limpieza de Cristo, Él vino a este mundo a servir y no ser servido. Eso es lo que está explicando acá Juan capítulo 13. Él viene como el Cordero de Dios, recordémoslo eso. En su segunda venida, cuando Él venga, ahora viene Él como el Rey de Gloria. Con esto, su primera venida, Él demostró ¿qué cosa? Su humanidad como hombre.
ese trabajo que está haciendo el Señor era de esclavos. Nadie quería hacer ese trabajo. Y el Señor fue el primero. Todos se creían un poco más importantes porque ellos ya estaban con el Señor Jesucristo. Las masas se acercaban a Él y de cierta forma el hombre empieza un poco a fantasear. Y Él muestra obviamente la santidad a sus discípulos, pero Pedro reacciona de una manera como un hombre, ¿cierto? O como una persona pecadora. Él dice, ¿me lavarás los pies, cierto? No, tú no me los lavarás. No, no puedes, tú eres, no puedes. Y el Señor le dice que tiene que tener una relación con Él, una relación el Padre también contigo. Entonces tú tienes que dejar obviamente que el Señor haga la obra en ti, no tienes que retenerte. Ahora vamos a ver el otro lavamiento que nos dijo el Señor, pero este lavamiento viene a algo muy especial. Vamos a trasladarlo a Juan capítulo 3. Es una porción muy educativa y muy hermosa. Juan capítulo 3 y su versículo 1 al 5. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ahí está el principio, el agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, un principal que quiere decir una persona con una importancia muy, muy fuerte, inclusive más es tratado como un maestro de los fariseos en este caso. En el versículo se dieron cuenta que él no tenía una pregunta, no preguntó, nunca hizo una pregunta a Nicodemo. En el versículo 3 vemos que el Señor le responde. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la respuesta del Señor. Y viene obviamente la explicación lógica de Nicodemo, que todos podemos decir. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la respuesta lógica de Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3, versículos 6 al 11. Este es lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo, que con Cristo tú estás completo. Juan capítulo 3, versículos 6 al 11. Juan capítulo 3, versículos 6 al 11. Lo que es nacido de carne, ¿qué es lo que es? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hasta acá la palabra del Señor. Versículos 6 y 7 de este capítulo, si lo pueden ver ahí, se trata de, para nacer de nuevo, debemos tener un nuevo cuerpo. Para nacer de nuevo, yo tengo que tener un nuevo cuerpo, porque este cuerpo ya está gastado. Un nuevo corazón, inclusive nuevos riñones también. Capaz que unos huesos nuevos, porque ya estos huesos ya están viejos. Y todo lo que conlleva de un nacimiento. Entonces, es imposible. Lo que está diciendo Nicodemo es real. Es imposible. Pero si se lograse reconstruir tu cuerpo, o el mío,
tener un nuevo cuerpo le faltaría también, como dijo el Señor en el versículo 8, un espíritu, ¿cierto? Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. No sacas nada con tener un cuerpo nuevo si no tienes un espíritu. Los dos trabajan al unísono. Igual como el viento que sopla de donde él quiere, así es el nacimiento, dice el Señor. Sabemos que existe el viento, pero no sabemos dónde comienza, ¿cierto? Y tampoco sabemos hacia dónde se dirige. En el versículo 10 de Juan, podemos ver, y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice eso. ¿No sabes esto, Nicodemo? Le dice. El Señor siendo maestro, obviamente, le dice, siendo maestro de Israel, se supone que Nicodemo ya debería, ya a lo largo de su desarrollo espiritual, saber, o en estas alturas debería saber de lo que el Señor le está hablando. No le está enseñando, le está diciendo que él sabe eso. Entonces nosotros decimos, ¿cómo Nicodemo lo sabe? Pero obviamente el Señor empieza a completar un poco más el desarrollo porque a Nicodemo le está costando y a nosotros igual, porque lo encontramos completamente absurdo, casi irreal, porque estamos hablando literalmente que un hombre completo se reconstruya de nuevo o simplemente nazca de nuevo. Pero para Dios no es nada imposible. Vamos a viajar a Babilonia, vamos a ir a el profeta Ezequiel. En el exilio había un profeta que se llamaba Ezequiel, y este hombre recibió unas visiones del futuro y mantiene el mismo carácter casi real de lo que vimos acá en Juan capítulo 3. Vamos a ver la visión de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Quiero que guarden en su mentecita ese pensamiento de Nicodemo que dice, ¿cómo puede ser esto? Pero ya el Señor le dijo, tú ya lo deberías saber, le dijo, tú ya lo sabes. Pero a Nicodemo le cuesta. Vamos a Ezequiel capítulo 37 y hasta el versículo 8 de esta porción de esta palabra. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por toda el alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre los huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, dice el profeta. Una representación del valle, la visión del profeta en primera instancia es un escenario. Es un escenario de una batalla que se libró en ese valle. El valle, obviamente, bueno, el que menciona Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Ese valle existió y está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 15.
El valle se llama Tel Aviv, así se llama en ese capítulo. En aquel valle, Jehová, Dios de Israel, muestra al profeta que ese valle está lleno de huesos secos, así como lo estamos viendo. Estos huesos secos deben pertenecer a gente, lo imaginamos, ¿cierto? Y que ya no están en este mundo, ya se fueron. Y con el poder de la palabra de Dios, esos huesos secos se unirían y saldrían carnes y tendones y volverían a tener vida. Vamos a leer el versículo 3 de esta carta de Ezequiel 37, si no se han retirado de ahí. El versículo 3 de la carta de Ezequiel, versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Este profeta no dudó en el poder de Dios, ¿se dieron cuenta? No dudó. Pese que está viendo algo casi imposible de realizar. Y responde a su Dios, tú lo sabes. La interpretación de esta visión de la que hemos leído nosotros, de parte de Jehová a Ezequiel, es que con el poder de su palabra sería capaz de reconstruir hasta estos huesos secos, esparcidos por todos lados. Ahora yo tengo que ser bastante respetuoso referente al flujo de este capítulo y de este contexto, y sobre todo de la porción de esta palabra de Dios. Y la interpretación de este capítulo, algunos comentaristas interpretan que Ezequiel estaba en Babilonia, eso es verdad, al igual que Daniel y Jeremías y otros cautivos, y estaban bajo el control de babilónicos y estaban en un estado espiritual, muertos. Así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había convertido en huesos secos, contaminados por la idolatría de Babilonia. Otros interpretan este capítulo que hemos leído, nosotros lo interpretan que es una profecía del futuro de parte de Dios al profeta. No se trata de lo que está ocurriendo el nivel espiritual del pueblo, sino que esta es una profecía futurista. Y se cumplió en el 14 del 5 de 1948. Esa profecía que estamos leyendo se cumplió eso. Ese es el fin de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo judío se encontraba cautivo por el gobierno nazi, ¿se acuerdan? Y las otras naciones, cuando vencieron a los alemanes, autorizaron que ellos, los judíos que habían quedado, se fueran a su tierra, Jerusalén. Ellos habían sido expulsados en el Imperio Romano en el año 70, cuando destruyeron el segundo templo, y desde ahí ellos nunca más volvieron a Jerusalén. Nunca más. Y volvieron obviamente a ser una nación para que viniese el escenario, ahora para que viniese el escenario, esa es la segunda interpretación que le estoy dando de los comentaristas, para que viniese el segundo escenario del Señor Jesucristo y se posase en Jerusalén, porque obviamente tiene que venir el Señor y si no hay ciudad, obviamente no puede cumplirse la palabra de Dios. Y cuando Él llegue, en su segunda venida, Él va a encontrar ese valle de pura gente que tiene cuerpo, ¿cierto? Que tiene cuerpo, pero no tiene espíritu. Y Él los va a llenar, obviamente, con su Santo Espíritu a estas personas. Pero ambas interpretaciones que hemos visto concuerdan con una cosa, que hay un renacimiento. Hay unos seres que estos huesos antes eran muertos y ahora tienen vida. Pero yo les voy a ofrecer una tercera. Eso es lo que hay. Los comentaristas dicen de ahí no sale. Pero yo les voy a ofrecer una tercera interpretación. Vamos siguiendo este flujo. Miren. Ya lo acordamos de la primera, ¿cierto? Y de la segunda también. Vamos a ver la tercera interpretación que yo les voy a ofrecer y ustedes vean con cuál se quedan.
¿Por qué yo estoy mostrando esto? Porque este pasaje puede tener conexión con Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan la conversación del Señor con Nicodemo? Que son casi absurdas las dos cosas que iban a ocurrir. Un nacimiento, la persona tenía que entrar por el vientre de su madre, y aquí estamos viendo huesos que están dispersados completamente. Ambas son completamente imposibles, inclusive hasta que no se pueden realizar. Yo sé que algunos comentaristas no van a estar de acuerdo con esta interpretación, pero vamos a ver cómo sale. Con la palabra del Señor, por supuesto. Veamos que tanto como Dios enseña al profeta Ezequiel sobre esta restauración de estos huesos, porque Jehová de los ejércitos que está hablando con él, ¿cierto? Y le va a decir que va a crear nuevos seres nuevos con estos huesos. El Señor Jesús también le enseña a Nicodemo un mismo principio, un nuevo nacimiento de seres. Ambos pasajes, tanto como el Antiguo Testamento y como el Nuevo Testamento, resultan casi fantasiosos o imposibles de realizar. La respuesta de Nicodemo ante la irrealidad obviamente no se deja de esperar. Nicodemo, ¿qué dijo? Como un hombre ya viejo. Ahí dice, como un hombre, aquí vamos a ver, entre vino y noche puede hacer señales. Acá, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la pregunta que no se deja esperar. Y el Señor le responde en el versículo 5, en la última, que dice, respondió Jesús, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, enseña a Nicodemo, el Señor, la forma de ver el reino que tiene que ser por a través de agua y de espíritu. Vamos a ver otro principio. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 10. Lo tengo acá. A ver. Juan capítulo 3, versículo 10. Juan capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice el Señor. Qué difícil exhortación, ¿cierto? A Nicodemo le estaba costando. ¿Cómo puede responder esto Nicodemo? Responder, ¿cómo? Debería ya saberlo Nicodemo, ¿cierto? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Tú ya deberías saberlo y le está diciendo algo, pero es algo tremendo. Entonces, obviamente, vamos a ver a Ezequiel, vamos a la lámina de Ezequiel, capítulo 37. Vamos de nuevo a Ezequiel, en su capítulo 37. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Dice así, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Jehová profetiza a Ezequiel en este caso, lo profetiza, que de los cuatro vientos serían los encargados de unir a estos muertos, ¿cierto? Y les iba a recrear su cuerpito. Y ahí vamos a colocar, ahí están las láminas que leímos. Ahora quiero que vamos a Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. El viento era el encargado de reconstruir a esta persona. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. Juan capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice, y el viento sopla de donde quiere, este es el Señor,
y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, el viento. Ezequiel también habla del viento. El Señor Jesucristo enseña a este maestro de Israel que el nacimiento de un nuevo hombre, no se trata de su fuerza o alguien o algo. Al igual que el viento, que no podemos saber de dónde comienza y dónde termina, el viento, además el viento pertenece arriba, en los cielos. Juan capítulo 3, versículo 10. El Señor sigue respondiéndole en Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes? ¿Será ese el nuevo nacimiento que nos menciona Ezequiel en el Valle de los Huesos? ¿Y por qué el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo estas cosas que él debería ya saberlo? La persona debe nacer de nuevo para poder ver al reino de Dios. Yo tengo que tener un nuevo cuerpo. Este cuerpo no me sirve. Para responder esta interrogativa que nosotros nos queda, debemos regresar de nuevo a Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Mire, aquí se lo voy a dejar marcadito con amarillo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. El Señor responde y dice Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. De nuevo hago esta pregunta. ¿Nicodemo hizo una pregunta cuando se presentó con el Señor? ¿Preguntó algo? ¿Preguntó algo de ir al cielo? ¿Porque le respondió de esa manera al Señor? Seguramente llevaba en su corazón, estoy haciendo bien las cosas. Soy un principal, conozco la ley de Dios. Parece que Nicodemo llevaba una pregunta en su corazón, ¿cierto? La pregunta era, ¿cómo puedo ir yo al reino de Dios? Esa era la pregunta. Esa era la respuesta, esa es la pregunta que llevaba en su corazón Nicodemo. ¿Saben por qué decimos eso? Porque la respuesta del Señor dice, de cierto te digo, que no naciese de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La respuesta que le dio el Señor no incomodó a Nicodemo. Podría haber dicho, discúlpame, sabes que yo no he formulado ninguna pregunta, ¿por qué me hablas así? El Señor conocía el corazón de este hombre. Conocía el corazón de este hombre. Sabía que estaba interesado en ir al reino. Y se veía muy interesado. Y al contrario, mire, demostró un interés al saber ese misterio. Ahora a Nicodemo se le iba a abrir el misterio del reino. Se le iba a revelar el plan maravilloso de salvación que un hombre tiene en su mente. Yo puedo ir al reino de Dios. El Señor me responde, sí, pero tienes que nacer de nuevo. Y la respuesta de esta misma interrogativa la encontramos en esta misma lección en Juan capítulo 3, versículos 12 al 16. Aquí está la respuesta del plan maravilloso de salvación. Juan capítulo 3, versículo 12 al 16 se lo revelaron a este hombre Nicodemo, un fariseo, un religioso. Leo y dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Le está diciendo, no entiende, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Pero ahora nos vamos a ir a Ezequiel de nuevo. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 13, porque esto sigue. Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 16. Por tanto, dice el Señor Jehová a Ezequiel, por tanto profetiza y diles así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. En esta profecía de Ezequiel 37 hay una señal de parte de Jehová. Hay una señal. ¿Cuál era? Que puede ser interpretada de dos formas. Primero, la primera interpretación que algunos lo toman es que el estado espiritual. Está hablando del estado espiritual. ¿Por qué? Porque es una locura que un cuerpo salga de los sepulcros, ¿cierto? Está hablando de que ellos van a ser salidos de su estado muertos, ¿cierto? Una vez que el Señor les dé ese espíritu. Todo es espiritual. Pero hay una interpretación que yo quiero mostrarle. Un misterio en el apóstol Mateo capítulo 27. ¿Recuerdan esa escena de Ezequiel? Mateo 27, vamos a leer el versículo 50 al 53. La señal del Valle de los Huesos tenía que ser acompañada inclusive de que la gente saliese de los sepulcros muertos. Y con esto terminamos. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Dice así la palabra del Señor, Mateo 27, versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Será posible que pueda hacer la profecía de Ezequiel? ¿Será posible? Porque esto es algo insólito. ¿Cómo unos muertos van a salir? Algunos piensan que fueron gente del Antiguo Testamento, santos del Antiguo Testamento. Otros dicen que a lo mejor fueron los seguidores de Jesús que habían caído muertos, ¿cierto? Por causa de él y los resucitaron. El Señor estando muerto hizo su último milagro, dicen algunos. Pero la respuesta más increíble de todo la encontramos en mismo Mateo 27:54. Un poco más abajo dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, lo estaban guardando, ya estaba fallecido. Y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algo imposible. Imposible. Esa es la tercera interpretación de Ezequiel. Una persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, se reconstruye, empieza a salir todo de nuevo. Y es más, si tratas de espiritualizar Ezequiel 37 porque no te calza en la palabra de Dios, la palabra de Dios es literal también. La Virgen concebirá. No creían en el Antiguo Testamento que una virgen podía concebir. El diluvio, no creían. Espiritual y literal. La palabra de Dios no tiene barreras porque se cumple. No fue el regreso del pueblo judío después de haberse enfrentado con los nazis.
No fue el secamiento de Babilonia. Se cumplió con Mateo. Los muertos resucitaron y salieron de su sepulcro. ¿Y qué dice Ezequiel? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestra sepultura. ¿Tú crees que el Señor te va a levantar de entre los muertos? Si tú crees en Cristo, ¿tú crees? Si no lo crees, ¿qué estás esperando? Hasta aquí con la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, Padre bendito, gracias te damos por tu exposición en tu palabra y agradecerte estas bendiciones que tú nos das y la promesa de que tenemos un final glorioso en las manos tuyas. Ahora vamos entendiendo por qué tu Hijo Jesucristo fue tan amado por sus discípulos, inclusive hasta entregar su vida si fuese necesario. Padre, nosotros también queremos seguir este principio, sabiendo que vamos a tener un final glorioso, sabiendo que este cuerpo, los cuerpos de cada uno estén esparcidos y sean polvo. Sabemos que con tu palabra tú nos vas a resucitar y tendremos un cuerpo nuevo, más también con el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender tus principios, primeramente a glorificar tu nombre. También te pido por los que han escuchado, Padre mío, guárdalos del mal, Señor, para que podamos regresar nuevamente en otro estudio. También te pido, Señor, que vayan perseverando en la fe en Cristo Jesús y no se detengan, porque tu Hijo es precioso, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Muchas gracias por los inconvenientes técnicos que tuvimos. Así que igual ya me estaba dando problemas ya el computador de ayer, así que no me sentía seguro. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo? ¿No quedó bien claro? Todo bien. ¿Todo? Sí. Muchas gracias, Juan, por tu comentario. Nada más que decir. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación y lo estaremos escuchando nuevamente en nuestro estudio.